Muy buenas noches, con ustedes la emisión estelar del Noticiero Nacional de Televisión. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares. Examinará octava comprobación al control interno, programas vinculados a la aplicación de los lineamientos del partido. Llama a presidente ecuatoriano a respaldar procesos revolucionarios en América Latina. Reanudan gobierno colombiano y FAREP diálogo de paz en La Habana. Mueren más de 100 inmigrantes ilegales en naufragio frente a costas italianas. El Sistema Nacional de Auditoría está listo para desarrollar la octava comprobación nacional al control interno. El ejercicio tendrá lugar en todo el país a partir del próximo 21 de octubre. El examen de importantes programas vinculados a la implementación de los lineamientos centrará a la octava comprobación nacional al control interno. Según se dio a conocer en conferencia de prensa, este será un ejercicio integral y abarcador y se inserta dentro de las más importantes acciones de la Contraloría General de la República. Que no la ejecuta la Contraloría sola, que nos unimos, que aprendemos, que intercambiamos con todos los factores y es un ejercicio movilizador, educativo, preventivo para auditores y para auditados. En tal sentido, la vicecontralora Alina Vicente Gainza informó que en más de 300 entidades del país se desarrollarán 280 auditorías y 29 comprobaciones especiales, cifra que supera el ejercicio precedente. Lo fundamental no es que crecen, sino que los programas que pretendemos auditar son mucho más abarcadores en el sentido de la cantidad de entidades que abarcan para hacer la auditoría coordinada. En esta oportunidad, la comprobación nacional enfatizará en la producción de alimentos. Más del 70% de las entidades auditadas pertenecen al sector agroalimentario. Se examinarán también importantes programas de impacto social, tales como la entrega de tierras en usufructo, las producciones para las exportaciones y la sustitución de importaciones. Se pasará revista igualmente a la venta de materiales de la construcción en las provincias de Santiago de Cuba y Guantánamo. Rosana Thompson Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El 3 de octubre de 1965, hace hoy 48 años, fue presentado ante el pueblo el primer Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Luego de la victoria de enero de 1959, numerosos sucesos acontecieron en la vida de la isla caribeña. La década del 60 marcaría el hito fundacional de numerosas organizaciones, entre ellas el Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Y lo hizo público Fidel Castro, entonces su primer secretario, el 3 de octubre de 1965. El 2 de octubre de 1965 sería la reunión inicial en la que el Comité Central tomaría sus primeras decisiones. Entre ellas, ratificar el acuerdo de la Dirección Nacional de fusionar los periódicos Hoy y Revolución en un solo órgano, como periódico oficial del partido, el periódico Granma, y ratificar el acuerdo de la Dirección Nacional de cambiar el nombre del Partido Unido de la Revolución Socialista por el de Partido Comunista de Cuba. Su momento más inolvidable fue la lectura ese mismo día de la carta del Che a Fidel. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes. Así, prácticamente concluía la presentación de los primeros pasos de aquel histórico Comité Central. Hasta la victoria siempre, patria o muerte, se abraza con todo fervor revolucionario El presidente de Ecuador, Rafael Correa, llamó este jueves en Bolivia a respaldar a los procesos revolucionarios de América y a construir la patria grande. El mandatario ecuatoriano participó junto a su homólogo boliviano en un acto político-cultural con movimientos sociales en Cochabamba. Correa llamó a eliminar la pobreza principalmente en las comunidades originarias y rechazó las tendencias de considerar la miseria como parte de la cultura. Decir en el siglo XXI que conglomerados humanos, sean nacionalidades ancestrales o lo que fueran, carecen de servicios básicos, de electricidad, de teléfono, de atención de salud,
de atención educativa, de agua potable, alcantarillado, y llamarle a eso cultura es un insulto. Eso no es parte de la cultura, eso es parte de la miseria. Por su parte, el presidente boliviano Evo Morales manifestó la necesidad de realizar profundos cambios en la ONU. La propuesta del presidente Evo creo que está acertado, de cambiar la sede de Naciones Unidas, llevar a otro país. Si en Estados Unidos no nos sentimos seguros. En horas de la tarde, ambos mandatarios realizaron una ronda de conversaciones en las que trataron diversos aspectos de las relaciones bilaterales y abogaron por fortalecer los lazos de hermandad y cooperación. Orlando Lancís, Redacción Internacional. Y las delegaciones del gobierno de Colombia y de las FARC-EP reanudaron este jueves el 15º ciclo de conversaciones de paz tras 2 semanas de receso. El grupo guerrillero presentó un informe sobre el estado de las conversaciones y afirmó que los alcances son modestos. En la presentación del informe, las FARC argumentaron que no existe ninguna restricción para hablar de lo acordado. Contrariamente a la reserva mediática que defiende el gobierno, la guerrilla afirmó que el acuerdo de La Habana dice que las discusiones de la mesa no se harán públicas y para nada se refiere a lo convenido. Hoy, luego de 14 ciclos de intercambios en los que la FARC-EP han puesto sobre la mesa cerca de 200 propuestas mínimas para resolver los problemas rurales y los de participación política y ciudadana, aunque se haya llegado a algo más de 25 cuartillas de acuerdos parciales, los alcances son modestos. La delegación insurgente reconoció la voluntad del gobierno de avanzar en el diálogo y dijo estar confiada en conciliar los temas aún sin resolver. No obstante, negó su responsabilidad en la falta de celeridad del proceso de paz a la cual se ha referido el gobierno en reiteradas ocasiones. Las FARC insistieron en desconocer el marco jurídico y el referendo, proyectos ambos impulsados por el Ejecutivo colombiano, y reafirmaron la necesidad del perdón colectivo en el tema víctimas. Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Los empleados de la Embajada de Rusia en Libia fueron evacuados a Túnez después que el inmueble resultó atacado por desconocidos, informó el Ministerio Ruso de Asuntos Exteriores. En la misión quedó un grupo de funcionarios para mantener contactos con el gobierno libio. Los diplomáticos regresarán cuando se solucionen los problemas de seguridad en su representación en Trípoli. Los asaltantes quemaron la bandera que ondaba en la misión diplomática y 2 de ellos resultaron muertos durante el ataque, informó el ministro libio de Relaciones Exteriores, Mohamed Abdelaziz. Buenas noches. La cuarteta femenina de Cuba de los 4.000 metros persecución por equipos y la también anfitriona Arleni Sierra en la carrera por puntos se agenciaron hoy los 2 títulos puestos en disputa en la segunda fecha de la Copa Cuba de Ciclismo, que tiene por sede al velódromo Reinaldo Paceiro de nuestra capital. Las nacionales Yumari González, Marlis Mejías, Yudelmis Domínguez y Arleni Sierra rodaron excelentemente para superar sin dificultades por 6 segundos a las venezolanas Dianelis García, Jennifer César, Suralmi Rivas y Fanny Álvarez. El crono marcado por las ganadoras en la prueba, que se corre por vez primera a 4 kilómetros, fue de 5 minutos 8 segundos y 218 milésimas. La tercera casilla en este evento la obtuvo el Cuba B. Asimismo, Arlenis se elevó a 2 el número de preseas áureas conquistadas en el evento, al ganar también la carrera por puntos con 63 unidades, escoltada por la venezolana Dianelis García con 55 y la cubana Yumari González con 42, de acuerdo con el reporte del periodista Guillermo Benítez. Y el cubano Lenny Guerrero debutó con victoria este jueves en el 28º torneo abierto de bádminton de Sao Paulo. Nuestro mejor jugador, cabeza de serie número 3 del certamen, derrotó 2-0 al brasileño Leonardo Marcelos Ferrey, emergido de la clasificatoria. Orleni enfrentará mañana en su segundo partido al chileno Iván León en busca del pase a cuartos de final en este torneo que otorgará a sus ganadores 4.000 puntos para el ranking mundial. Y el gran maestro cubano Leinier Domínguez, con piezas negras, dividió honores con el ruso Alexander Grichuk en la 10ª ronda del Grand Prix ajedrecístico de París y ahora comparten las posiciones 5 y 6 del torneo con 5 puntos. Este jueves el estadounidense Hikaru Nakamura cayó ante el israelí Boris Gelfand y perdió la punta del certamen, al tiempo que el italiano Fabiano Caruana venció a Evgeny Tomaszewski de Rusia y ascendió a la cima junto a Gelfand, ambos con 6,5 unidades. Mañana cierra el certamen y Leinier conducirá las piezas blancas frente al italiano Fabiano Caruana. Así cerramos el segmento deportivo. Manténgase junto a nosotros en la emisión estelar. Buenas noches. Gracias, Evian. Cada 3 de octubre los estomatólogos de Latinoamérica celebran su día. La efeméride fue conmemorada por estudiantes, profesores y trabajadores de la Facultad Raúl González Sánchez de esa especialidad en La Habana.
Fue en 1900 cuando en Cuba se creó oficialmente la Universidad de Odontología. Hoy sus salones tienen nuevos aprendices. Es muy bonito trabajar el diario ahí porque aprenden más, vas adquiriendo más conocimiento y juegas más habilidad en la práctica y eso nos sirve para el futuro, el día de mañana nosotros como estomatólogos. Pero los orígenes de esta celebración tienen su historia. Cuenta la historia que fue Apolonia la escogida como patrona de la odontología. Según cuenta la leyenda, a esta santa le arrancaron sus dientes y la persiguieron y amenazaron de muerte si no renunciaba a la fe cristiana. Lo cierto es que en muchos países de Latinoamérica el Día de la Estomatología se conmemora el 3 de octubre y en otros el 9 de febrero, día de celebración de la santa patrona Apolonia. Por eso el 3 de octubre no pasa por alto en la sede fundadora de esta rama de la medicina, efeméride acordada en un Congreso Médico Latinoamericano y concretada en 1917 en Chile con la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana. Hoy en Cuba existen escuelas como esta en todo el país que garantizan el futuro de la estomatología con la Facultad Raúl González Sánchez como institución rectora. Ania Ortega, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Varadero acoge un proceso inversionista que otorgará a sus instalaciones mayor confort. El Club Caguama es uno de los beneficiados. La instalación hotelera más antigua de Varadero, el Club Caguama, incrementará atractivos y confort con la ejecución de una inversión en sus áreas externas y planta patrimonial, la que se extenderá hasta el 2014. Para este año se prevé la terminación de 2 nuevas piscinas y en lo adelante se acometerán labores constructivas en 44 habitaciones y en uno de los planteles con restaurantes y área de baile, todos ubicados en la zona fundacional. La inversión alcanza los 4 millones de pesos y persigue relanzar su imagen. Indudablemente va a tener nuevos atractivos para nuestros clientes, tanto nacionales como internacionales, y que van a traer que la calidad del servicio sea un poco mejor y que se sientan mejor nuestros clientes. El surgimiento del hotel se remonta a los años 30 del pasado siglo. Posee una tipología constructiva colonial típica de la arquitectura del balneario yumurino. En total agrupa 336 habitaciones y hoy, en medio de las acciones constructivas, mantiene activo el servicio en una de sus salas. En el 2000 se realizó la última de sus intervenciones. Ahora se suma el interés de dinamizar la oferta del primer destino cubano de sol y playa, donde hizo, o mejor, hace historia. Desde Matanzas, Jenny Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal mis amigos? La zona de baja presión asociada a una onda tropical que estaba en el noroeste del Mar Caribe se movió hacia el noroeste y en el sudeste del Golfo de México esta mañana se formó la tormenta tropical Karen. Aquí vemos la posición de las 6 de esta tarde de esta tormenta tropical. Todavía hay algunas zonas de chubascos y lluvia en la parte más occidental de la provincia de Pinar del Río. Y a las 6 de la tarde esta tormenta tropical tenía su centro en los 23.4 grados norte con 88.6 grados de longitud oeste, a una posición que está a 750 kilómetros al sur de la boca del río Mississippi en el estado norteamericano de Luisiana. Se mueve hacia el norte-noroeste, alejándose de Cuba, 19 kilómetros por hora, con vientos de 100 kilómetros por hora, puede incrementarlo un poco más, incluso llegar a huracán durante los próximos 2 días. Y la presión ha seguido descendiendo hasta 999 hectopascal. Ahora bien, en los próximos días va a continuar moviéndose primero al norte-noroeste, después al norte y después al nordeste, sobre el Golfo de México, para el domingo temprano llegar a la zona entre Luisiana y el noroeste de la Florida, y a medida que se aleja hacia el norte, mejora el tiempo en la parte occidental de nuestro país. Así que el pronóstico del tiempo es de algún chubasco aislado todavía en horas de la mañana en la parte más occidental de Pinar del Río, sol y algunas nubes en el resto y temperatura mínima por la madrugada de 22 a 24 grados Celsius. En la tarde, algún chubasco, alguna lluvia en el occidente de Pinar del Río, también en el interior, el resto del occidente. Poca lluvia en realidad, algún chubasco, alguna tormenta eléctrica como es normal en horas de la tarde, un verano, y entre 30 y 31 grados de temperatura máxima. Las temperaturas serán en la madrugada en la parte central entre 22 y 23 grados, con cielos parcialmente nublados, algunas nubes y sol en la mañana, y en la tarde, pues algún chubasco o tormenta eléctrica a esas horas del interior, final de la tarde y hasta la anochecer, normal en el verano, 30 a 32 grados de temperatura máxima por la tarde. En la zona oriental, mucho sol en la mañana. 22 a 24 grados de temperatura mínima por la madrugada, en la tarde valores de 33, 34,
con aislados chubascos y tormentas eléctricas. En los próximos días, muy poca variación en el tiempo. Tendremos chubascos, lluvias, tormentas eléctricas normal de una tarde de verano y tendremos temperaturas también bastante elevadas con poca variación en todos estos días. Así que mis amigos, este es el tiempo. Les deseo que pasen una noche muy feliz y hasta mañana. Retomamos ahora el acontecer nacional. Cumpliendo órdenes de Fidel, los comandantes Camilo Cienfuegos y Ernesto Che Guevara extendieron la lucha guerrillera desde la Sierra Maestra al centro del país. El señor de la vanguardia llegó a Yaguajay en los primeros días de octubre y creó el Frente Norte de las Villas, un decisivo bastión del ejército rebelde para alcanzar la victoria frente a la tiranía batistiana. Camilo cumplió importantes y riesgosas misiones bajo las órdenes directas de Fidel y participó en múltiples acciones combativas que le propiciaron merecidos ascensos. En abril de 1958 es promovido por Fidel al grado de comandante. En agosto de ese mismo año recibió la riesgosa misión de realizar la invasión hacia el occidente junto a la columna 8 Ciro Redondo del comandante Ernesto Che Guevara, reedición de la proeza mambisa en la Guerra de Independencia. Y el 7 de octubre cruzaron el río Crecido de Jatibonico y llegan al municipio de Yaguajay. Emocionado, Camilo besa la tierra. Con las acciones del Frente Norte de las Villas, que culminaron con la victoria en la batalla de Yaguajay, después de 9 días de combate, Camilo no solo cumplió cabalmente las órdenes del comandante en jefe Fidel Castro, sino que el insigne jefe guerrillero, con su ejemplo y audacia, demostró en la práctica su fidelidad a toda prueba en la confianza que el máximo líder de la revolución depositó en él. Desde Santo Espíritus, Rafael Daniel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Un centenar de inmigrantes ilegales procedentes de África murieron ahogados frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa al naufragar el barco en el que viajaban. Aún están desaparecidas 200 personas, quienes podrían haber muerto. La tragedia ha conmovido a las principales personalidades de la nación italiana. El asunto es tratado directamente por el Ejecutivo de Roma. Desde el Vaticano, el Papa Francisco pidió plegarias por las víctimas del naufragio. El número de muertos en el hundimiento ha creado una situación crítica en Lampedusa al no disponer de una morgue para los cadáveres. Coincidiendo con este hecho, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC se pronunció contra la criminalización de los inmigrantes ilegales durante el diálogo sobre migración y desarrollo de las Naciones Unidas. Al menos un policía resultó herido durante un tiroteo este jueves a pocos metros del edificio del Capitolio de Washington. Según medios de prensa, el hecho ocurrió cuando los agentes del orden perseguían a un automóvil sospechoso. El vehículo en fuga traspasó las barreras de seguridad del Capitolio y fue alcanzado por los disparos de los uniformados. Los tiros desencadenaron la alarma general en el edificio congresional. El jefe de seguridad del Capitolio, Kim Dane, dijo a la prensa que se trataba de un incidente aislado y no de un acto de terrorismo. Las acciones en Estados Unidos cayeron este jueves en el tercer día del cierre de la administración federal por falta de fondos y tras la publicación de datos de desempleo y del sector no manufacturero. Para ampliarnos el tema acontecer económico mundial con Marisela Recasens. Muy buenas noches y bienvenida a la emisión. Buenas noches, Añé, y a toda la teleaudiencia. Un placer estar de nuevo con ustedes. El cierre del gobierno de Estados Unidos, que comenzó en la madrugada del martes, ya ha dejado unos 800,000 empleados públicos sin recibir sus salarios y ha interrumpido servicios estatales en todo el país. Se espera que los efectos aumente conforme se prolonga la paralización. Este jueves, en una entrevista televisiva, el presidente Obama reconoció el peligro de un posible daño económico al país si continúa el cierre de la administración federal. Aún la negociación entre demócratas y republicanos se encuentra bloqueada y por tanto no se han puesto de acuerdo para ampliar el techo de la deuda por encima de los 16,000 millones de dólares. Recordemos que el Departamento del Tesoro alertó que esa nación entrará en suspensión de pago a partir del 17 de octubre si ambos partidos no llegan a un acuerdo para subir el techo de la deuda. Como ha sucedido otras veces, durante una situación extrema
como es el cierre del gobierno, el partido de la oposición aprovecha su poder en una de las cámaras para presionar al presidente sobre otros asuntos que consideran esenciales. Esta vez se trata de la reforma sanitaria propuesta por Obama. La Cámara de Representantes de mayoría republicana se niega a autorizar el gasto federal rutinario si la administración de Obama aplica esa reforma, la cual ya entró parcialmente en vigor este martes, pues su financiación no depende de la asignación anual de los fondos del Congreso. Según las últimas encuestas, el 72% de los estadounidenses desaprueban el desacuerdo federal en torno al Obamacare y el 36% culpa al presidente de la situación. Si bien el cierre del gobierno no equivale a la suspensión de pagos, no es menos cierto que ambos casos a menudo se solapan, pero como era de esperar, con una gran carga de efecto mediático. Es una misión crítica que esto se resuelva lo más pronto posible, dijo en Washington la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, una afirmación para suscribir tan solo por las consecuencias negativas que puede acarrear a nivel global. Por lo pronto, el dólar ha descendido a su menor nivel frente al euro en más de 7 meses y frente a la libra esterlina desde el mes de enero. Acontecer económico mundial. Hasta un próximo encuentro. Hoy se realizó la presentación del documental Identidades del periodista y realizador Milton Díaz Canter, que refleja el trabajo de una delegación cultural cubana en Nigeria a finales de 2012. Identidades es un documental que nos recuerda de dónde venimos. A la premier del audiovisual asistió la embajadora de la nación africana en Cuba, señora Lara Baelsie Bintabuto, y funcionarios del Ministerio de Cultura. Nigeria recibió a la delegación cubana representada por la agrupación folclórica Obini Bata en diciembre de 2012. Las jóvenes se presentaron en 5 estados durante un periplo que duró 100 días. Las artistas cubanas fueron recibidas por el ministro de Cultura de Nigeria y sostuvieron encuentros con personalidades religiosas y políticas. Fue una gira muy interesante, una gira de muchos contrastes, sobre todo desde el punto de vista cultural. Ahí convergen el cristianismo, los musulmanes, en fin, todas las religiones que hay en el África están ahí presentes, más las propias que son de ese país, como es el tema Yoruba. Este encuentro multicultural abre las puertas para otros espacios de colaboración en el empeño de fortalecer los vínculos entre la isla y la nación africana. Diana Valido, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Muy buenas noches. Nuevamente la Fundación Fernando Ortiz contribuye al desarrollo de la historiografía nacional. Esta vez publicando una investigación acerca de las circunstancias que propiciaron el desarrollo en Cuba del más universal de los deportes. Se trata de el fútbol y los clubes españoles de La Habana, 1911-1937, del documentalista e investigador Santiago Prado Pérez de Peñamil. El volumen fue presentado por el historiador Carlos Venegas en la sede de la Federación de Sociedades Asturianas de Cuba. Testimonio del momento son estas imágenes filmadas por mi colega Milton Díaz Canter. A la presentación del tomo 41 de la colección La Fuente Viva asistieron el presidente de la UNEAC y de la Fundación Fernando Ortiz, el doctor Miguel Barnet, así como personalidades del mundo de la diplomacia, el deporte, la cultura, la emigración española y un numeroso público lector. Y una gira nacional llama la atención acerca de los 20 años de trabajo de la Camerata Romeu. A continuación, detalles del concierto en Cienfuegos. Ellas procuran ante todo interpretar con maestría la música cubana, pero de igual manera incluyen en sus presentaciones obras de los más diversos géneros en versiones originales o rigurosamente orquestadas. Durante su presentación en el Teatro Tomás Terry de Cienfuegos, las miembros de la Camerata Romeu compartieron con estudiantes de música de la Escuela de Arte Benny Moré. Por lo pronto continúa su gira nacional que finalizará el 20 de octubre en Bayamo a propósito del Día de la Cultura Cubana. Vamos a tocar una paráfrasis maravillosa de Hubert de Blanc sobre nuestro himno, que Yadira Cobo, una de las integrantes de nuestra orquesta, tuvo a bien hacer para la orquesta, sea piano y orquesta. Eva Maura Díaz y Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Y un ciclo de cine cubano se proyectará en el Instituto Cervantes de Nueva Delhi, India. Lisanca de Daniel Díaz Torres, Los dioses rotos de Ernesto Daranas, Casa Vieja de Lester Hamlet y Boleto al Paraíso de Gerardo Chijona son los filmes escogidos. Información cultural con muchísimo gusto para ustedes aquí en El Estelar. Mucho bache, mucha calle mala. Las mejores son las que más se transitan, las que arreglan un poquito. Por dentro de los barrios, por esos lados, es un desastre. Este viernes, en Cuba, dice la situación de los viales en el país. Lo que los convido a ustedes a que vayan, a que miren de verdad la realidad. Desde su creación hace 50 años, el Servicio de Electromedicina se encarga de instalar, reparar y dar mantenimiento a los equipos médicos y muebles clínicos del Sistema Nacional de Salud. El estado técnico de una cámara hiperbárica, de un ventilador neonatal, de todos los equipos médicos que deciden la vida de un paciente en Cuba, está en manos de los más de 3.000 trabajadores de electromedicina. Para asumir tal responsabilidad, cada unidad hospitalaria y cada municipio tienen su personal especializado. Pero las actividades más complejas suceden en los 21 centros regionales, 16 provinciales o en el Centro Nacional. En sus talleres se buscan las más disímiles soluciones. Nosotros tenemos que buscar soluciones para mantener funcionando el equipamiento que cuenta el Sistema Nacional de Salud. De los 115.490 equipos que hoy tenemos funcionando el 93% en este momento. El personal que aquí labora cada vez está más capacitado. Los especialistas de la electromedicina cubana también ofrecen servicios en otras partes del mundo. Tenemos hoy electromédicos en 31 países brindando su colaboración y atendemos un total de 200.000 equipos médicos, contando los de Cuba y el resto del mundo a los que le brindamos servicio. A pesar de las importantes cifras que se ahorran al país al recuperar estos equipos, en este 2013 se dispusieron de 17 millones de dólares por concepto de piezas de repuesto. Para el próximo año se concibe aún mayor disponibilidad de recursos. Desde estos puestos también se garantiza la ansiada eficiencia de los servicios médicos cubanos. Milenis Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y fueron titulares en la emisión estelar la octava comprobación al control interno que comenzará el próximo 21 de octubre. La reunión en Cochabamba de los presidentes de Ecuador y Bolivia. El reinicio en La Habana de las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Y el naufragio que costó la vida a más de 100 inmigrantes ilegales frente a las costas italianas. Finaliza así la emisión estelar. Antonio Nápoles Áñez Becerra, deseamos pasen todos. Muy buenas noches. Manténganse informados y muy buenas noches.